Continuando con el tema, vamos ahora a entrar a análisis de estructuras. Entonces tenemos diferentes tipos de estructuras. Aquí podemos observar una tipo Pratt, tipo Howe, una estructura Pink, que es, como dice acá, armaduras típicas para estructuras de techo. El Pratt, el Howe y el Warren son estructuras para puentes, así como el Baltimore y la armadura en K, y algunas para sostener techos en estadios con tensión en cables. Entonces, como esta que tenemos acá, armaduras en voladizo que se dejan empotradas en esta parte y aquí queda el voladizo, o armaduras basculantes. Entonces, ¿qué requerimos pues para armar una estructura o para hacer una armadura? Pues necesitamos nodos y eslabones, pero necesitamos que las cargas se distribuyan adecuadamente dentro de los eslabones. Entonces, si armamos esta estructura de esta forma y no le colocamos un refuerzo, pues simplemente cuando apliquemos la carga va a deformarse de esta manera. Ahora, si tenemos el triángulo, pues se va a distribuir perfectamente la carga, ¿sí? Y entonces no tendremos deformación. Por eso la estructura más pequeña que hay es el triángulo, y a partir de ella se pueden formar estructuras más complejas. Entonces, para entender un poco el efecto de la carga sobre la estructura cuando hay problemas de diseño, que no está bien distribuida y cómo se va a deformar, pues vamos a observar este video rápidamente. Acá, play. Listo, ahí podemos observar entonces cómo las cargas de su propio peso no estaban totalmente distribuidas y empezó a colapsar hasta que se dio toda la estructura. Listo, entonces vamos a entender un poco cómo funciona una estructura. Entonces tenemos acá, esto representado acá, una tensión que sostiene este eslabón, estos dos eslabones que están en esta configuración y sostienen el peso. Si hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, las fuerzas externas serían esta: reacción en la bisagra en A, la tensión y el peso. Si separamos ya cada uno de ellos, pues ya entran las fuerzas internas. Entonces, en este eslabón va a haber acá, en esta bisagra, estas dos fuerzas. Aquí va a haber esta fuerza que actúa sobre este eslabón, en este caso en compresión. Y tenemos la fuerza de la tensión acá y el peso. Listo, entonces vemos cómo en este eslabón le aparece la fuerza interna de compresión, que es la que está actuando acá. Entonces, si tenemos una estructura de esta manera, pues lo que vamos a representar estas uniones es como nodos. Entonces, la estructura está conformada por eslabones y por nodos. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo siguiente: los elementos van a estar sometidos o a tensión o a compresión. Entonces, si el eslabón está en tensión, pues la fuerza que está dentro del nodo va saliendo. Si el eslabón está en compresión, la fuerza hacia el nodo va entrando. Listo, entonces para verificar esto, vamos a revisar cómo se hace el análisis de armaduras mediante nodos. Entonces lo primero que hacemos pues es ubicar las cargas externas o las fuerzas externas, en este caso las reacciones. Separamos la estructura, entonces dejamos eslabones aparte, nodos aparte. Separamos, colocamos las direcciones de las cargas, como podemos observar acá. Entonces aquí tenemos todos los nodos con sus cargas. Y para solucionarlo por método de nodos, pues tenemos que tener en cuenta estas dos condiciones. La primera, que debe tener solo dos incógnitas. Entonces el nodo que vayamos a analizar debe tener solo dos incógnitas. Si tomamos el nodo A, pues debemos conocer esta reacción para que nos queden solo estas dos. Si empezamos por el nodo C, aquí hay 1, 2, 3, no podríamos. Nodo D tampoco, porque hay 4. Nodo B, sí, si conocemos esta reacción, serían solo dos. Entonces, condición, solo dos incógnitas. Y solo son dos incógnitas porque se usan solo la sumatoria de fuerza en X y la sumatoria de fuerza en Y para solucionarlo. Entonces aquí tenemos este ejercicio
vemos cómo están las cargas, hacemos el diagrama de cuerpo libre, vemos las reacciones. Una vez determinadas las reacciones, pues pasaríamos a hacer el análisis por nodo. Entonces hacemos el esquema del nodo A, asumimos las direcciones de las fuerzas, hacemos el esquema del nodo D, colocamos acá, o sea, están la línea de acción de la fuerza, pero la dirección si entra o sale se asume. Si da positiva la asumimos correctamente, si da negativa simplemente le cambiamos el sentido y revisamos si está en tensión o compresión. Aquí tenemos el esquema del nodo B, luego tenemos el esquema del nodo E y el esquema del nodo C. Con esto pues ya podríamos solucionar este ejercicio, que es uno de los que vienen planteados ahí. Simplemente lo tenemos acá para ver cómo es el procedimiento. Ahora sí vamos a resolver este. Entonces dice que utilizando el método de nodos, determinar si los elementos están en tensión o compresión. Entonces, tenemos estas dos cargas de 10.8, tenemos estas longitudes en pies, tenemos un apoyo en patín y tenemos una articulación o bisagra. Haciendo diagrama de cuerpo libre, que es el primer paso, tenemos dos reacciones en la bisagra, una reacción en el patín, y procedemos a hallar esas reacciones. Entonces hacemos sumatoria de momento en el punto que más incógnitas tiene, y pues previamente hemos hallado los ángulos. Entonces aquí tenemos el cateto adyacente, aquí tenemos el cateto opuesto, podemos hallar el ángulo de acá que vale 28,07, lo mismo acá, cateto adyacente el 35, cateto opuesto el 12, y hallamos el ángulo de acá que vale 18,92. Nos vamos a hacer momentos. El momento lo podemos dejar en kits por pie, que serían kilolibras por pie. Entonces tenemos acá el 10.8 que va multiplicado a este primer 10.8 multiplicado por el 22.5 y su giro va a favor de las manecillas, por lo tanto iría negativo. Luego tenemos el valor de dy por la distancia de 22.5 también, y ese sí gira positivo. Y luego tenemos el siguiente 10.8 multiplicado por la distancia de 22.5 más 35, que nos da 57.5 y gira negativo. Despejando tenemos un valor de dy de 38.4 kPa. Ahora procedemos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos un AY menos 10.8 menos 10.8 y más dy. Ya tenemos el valor de dy, entonces lo reemplazamos. Tenemos que AY es igual a menos 10.8 más 38.4 menos 10.8, eso nos da menos 16.8 kPa. Quiere decir que AY no va subiendo, sino va bajando. Entonces tenemos en cuenta que AY vale menos 16.8. Y la sumatoria que ya venimos a hacer en los nodos, pues ya podemos entonces empezar por el nodo A porque conocemos estas dos incógnitas. ¿Cuánto vale AX? Pues AX vale 0 porque no hay más fuerzas en X. Entonces procedemos a tomar el nodo A, hacemos el diagrama del nodo A, tenemos dos fuerzas, una fuerza AB y una fuerza AD. Las asumimos saliendo, se pueden asumir entrando si se quiere, simplemente hay que asumirles un sentido. Listo, las asumimos saliendo y aplicamos sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en Y, pues tenemos la de AY, que como ya vimos va bajando, ¿sí? Pero como tomamos del esquema inicial que teníamos acá, pues simplemente entonces lo colocamos como menos 16.8, que fue lo que nos dio. Y tenemos que la fuerza AD tiene una componente en Y negativa, que sería fuerza AD seno del ángulo de acá que nos dio 28,07. Y despejando entonces, aquí obtenemos que la fuerza AD es igual a menos 35.79 kPa. La asumimos saliendo y nos dio entrando. Entonces quiere decir que si regresamos acá al esquema, cuando la fuerza entra al nodo, el elemento está en compresión. Entonces aquí tenemos que compresión. Ahora vamos a la sumatoria de fuerzas en X. En la sumatoria de fuerzas en X tenemos la fuerza AB, esta vale 0, y tenemos la componente de la fuerza AD por el coseno. Despejando nos da que la fuerza AB vale 31.58. Esta nos dio positiva. Quiere decir que así como la subimos está correcta. Entonces como va saliendo del nodo está en tensión. Lo modificamos acá. Saliendo del nodo, tensión. ¿Listo? Entonces continuamos. Pasamos al siguiente nodo. En este caso vamos al nodo B. Saltamos acá. Hacemos el esquema. Entonces ya conocemos fuerza AB, que ya la traemos. Y nos quedan estas dos incógnitas. Esto también ya la traemos del ejercicio. Entonces nos queda menos 10.8 en Y, menos fuerza BD, y despejamos y la fuerza BD nos da menos 10.8 kPa. Quiere decir que va al contrario, va entrando al nodo. Entonces si va entrando al nodo, revisamos aquí atrás.
y entrando al nodo es compresión. Listo, entonces tenemos acá compresión. Ahora ya hacemos la sumatoria de fuerza en X, tenemos menos FAB más FBC, entonces nos da que FBC es igual a 31.58 kips positivo saliendo del nodo tensión. Pasamos al nodo C, en el nodo C tenemos entonces este esquema. En este esquema pues tenemos fuerza BC igual a 31.58, que ya la conocemos, por eso está aquí en azul. Y tenemos una sola incógnita, por lo tanto necesitamos una sola ecuación. Si tomamos la ecuación en Y, pues nos queda la de menos 10.8, que va bajando acá, ¿sí? Menos la fuerza CD, seno del ángulo de 18,92. Y aquí despejando, pues nos daría que la fuerza CD es de menos 33.3 kips. Quiere decir que no va saliendo sino entrando. Y entrando al nodo es compresión. Si lo hacemos con la sumatoria de fuerzas en Y, pues lo que tenemos acá entonces sería menos fuerza BC menos fuerza CD coseno del ángulo, como lo tenemos acá, y despejamos y también nos da el 33.38, que equivale a 33.38 en compresión. Aquí también nos dice que hay que girarla, que va entrando al nodo. Entonces, como tenemos una sola incógnita, pues utilizamos una sola ecuación. Entonces, ¿cuántos elementos teníamos? 1, 2, 3, 4, 5. Y analizamos 4 nodos. Entonces, si hay 5 elementos, con 4 nodos ya salen, porque con este primer nodo hallamos estos 2, con el nodo B hallamos estos 2, y con el nodo C hallamos este, que nos hacía falta. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5 ya está. Entonces siempre es el número de nodos menos 1, el número de evaluaciones que debemos hacer para encontrarlo. ¿Listo? Entonces este sería el procedimiento para hallarlo por nodos. Hay que tener en cuenta siempre los ángulos que están formando las fuerzas y las direcciones en las que se están aplicando. Listo, entonces vamos ahora a revisar el método de secciones. Para el método de secciones, pues lo que hacemos es que tenemos la estructura y hacemos un corte y luego graficamos ese corte, pero ese corte tiene unas condiciones. Las condiciones para desarrollar por secciones son: se debe cortar solo 3 eslabones. ¿Por qué? Porque solo podemos tener 3 incógnitas. Entonces 1, 2, 3 eslabones aquí los cortamos, pero no son cualquier 3 eslabones, o sea, no podríamos cortar de pronto este, porque aquí pues 1, 2, 3, 4, 5, pero sí podemos cortar en cualquier otra dirección. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que cuando cortemos, de esos, 2 de ellos deben llegar al mismo punto. Entonces yo debo cortar de manera que 2 lleguen al mismo punto. Entonces aquí puedo cortar y veo que 2 de ellos comparten el mismo punto. Aquí puedo cortar y 2 de ellos llegarían al mismo punto. Entonces tener en cuenta eso a la hora de hacer el corte, porque hay eslabones que llegan 3, por ejemplo, al mismo punto, ¿sí? Entonces si hacemos un corte aquí, en caso de que no existiera esto, pues no nos va a cumplir la condición. Y ya teniendo las 3 ecuaciones las 3 incógnitas, que vamos a solucionar, utilizamos las 3 ecuaciones, 2 sumatorias de fuerzas y una sumatoria de momento, pero ese momento es importante que se hace en el punto externo a donde llegan los 2 eslabones en común. Entonces si hago el corte acá, el punto común al que llegan es el punto E, pero esa parte no entra en el esquema. Aquí lo tenemos, el punto E está externo. Entonces en ese punto externo es que vamos a hacer la sumatoria de momentos. Entonces tener en cuenta esa parte. Entonces vamos a ver cómo se resuelve por método de secciones. Entonces ya por tiempo, pues en el siguiente video hacemos la solución de esta parte.